Empezamos la clase entonces, ¿sí? 2:40 ya. Hoy día vamos a hablar sobre hepatitis viral en niños. Recordemos pues que la hepatitis es una inflamación del hígado, ya, es una inflamación del hígado. La hepatitis viral es uno de los principales problemas sanitarios, todavía pues en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Es causado generalmente por virus hepatótropos, que dentro de ellos los más frecuentes son los que están ahí, pues, ¿no? La A, B, C, D y E. Los tres primeros son motivo de la clase de hoy. Estos constituyen un grupo heterogéneo, pues, de agentes infecciosos, pero la enfermedad que van a causar es similar, con variaciones un poco en la severidad y también variaciones según la epidemiología, pues cuál es más frecuente en cada región. La mayoría de pacientes pediátricos presenta una fase aguda que podría ser subclínica muchas veces. O puede ser de presentación leve, ¿no? Estos son pacientitos que algunas veces, cuando son pequeñitos, menores de 5 años, no presentan ictericia, ¿no? Alrededor de un 60-70% de niños menores de 5 años hacen hepatitis anictéricas. Entonces, son manifestaciones básicamente generales que muchas veces se confunden como simplemente un cuadro de una faringitis, una virosis, ¿no? Una intoxicación alimentaria, etcétera. Y nunca se hace el diagnóstico de hepatitis, en realidad, ¿no? Y de hepatitis A, que es la más frecuente en niños. Entonces, recuerden pues que esta puede ser anictérica en niños menores de 5 años, puede ser leve, puede ser inclusive asintomática. Y la morbilidad se va a relacionar con los casos básicamente de insuficiencia hepática, ¿no? Aguda, que no es felizmente muy frecuente en pediatría. Y esta es desencadenada en pacientes susceptibles y en aquellos pacientes que puedan tener alguna condición de fondo o inmunosuprimidos, ¿no? O hepatópatas. Cuando hablamos de hepatitis viral, entonces, tenemos que recordar que hay una serie de infecciones, de virus, como ven acá, una lista larga de gérmenes que pueden generar hepatitis, no solamente es hepatitis A o B, ¿no? Hay una lista inmensa, ¿no? De virus y hay otras causas también de inflamación hepática que no tiene que ver, pues, con problemas infecciosos. Son autoinmunes, metabólicos, etcétera. Entonces, recordemos pues que hay diferentes tipos de virus que pueden causar inflamación y algunas veces es un poco complicado pues llegar al diagnóstico, ¿no? Es más, en el periodo neonatal inclusive hay que tener en cuenta no solamente virus, sino también algunas bacterias como E. coli o listeria que pueden generar problemas de hepatitis. Entonces recordemos que hay muchas causas de hepatitis en general. Para entender un poquito lo que vamos a hablar después en relación a cómo se da la hepatitis, lo que tenemos que recordar es un poco la parte histológica, ¿no? Estos son los lobulillos clásicos, porque hay diferentes tipos de clasificaciones. Este es un lobulillo clásico, que ustedes conocen, que tiene su vena central, que tiene su espacio porta, que está constituido por arteria hepática, conducto biliar y vena porta. Es lo mismo, están agrupados de esta forma, como lo ven acá también. Y esto hace como una red de tuberías, ¿no? Tuberías de vasos sanguíneos y tuberías también de canalículos biliares. Acá tienen un espacio porta igual, ¿no? Tienen los sinusoides por donde discurre la sangre y drenan hacia la vena central. Entonces, ahí podemos entender un poquito lo que puede pasar. Acá tenemos igual espacio porta, la vena central, y cómo hay todo un sistema de tuberías de canalículos, de sinusoides, que van a dar un drenaje. Acá tenemos hepatocitos alineados, que guardan una estructura homogénea, están alineados y tienen canalículos biliares a un lado y el sinusoide hepático hacia el otro lado. Entonces, por ahí drena pues la bilis, por acá drena la sangre, y van a haber una serie de mecanismos que van a generar algunos problemas, ¿no? Acá tenemos un esquema ordenado de cómo están los hepatocitos y lo mismo, espacio porta y vena central o centrolobular, y vemos cómo en un cuadro de hepatitis, cómo se va a dar una distorsión de la arquitectura, de la histología, ¿no? Las lesiones predominantemente son centrolobulares, o sea, las lesiones que se van a dar, que muchas veces son mínimas, pueden llegar a producir necrosis, ¿no? Parenquimal. Una necrosis parenquimal y balonización o degeneración vesicular hidrópica de los hepatocitos.
Entonces hay un compromiso cerca a las venas centrales o centrolobuliares con necrosis, y también hay un infiltrado inflamatorio linfohistiocytario que está a nivel de los espacios porta. Entonces hay compromiso pues, de estos lobulillos en ambas zonas, zona necrótica y zona de infiltración linfohistiocytaria. Ahora, ¿cuáles son los efectos comunes a todas las hepatitis virales? Entonces, por ejemplo, dentro de ellos hay que tener en cuenta, pues, que estos aspectos comunes nos van a ayudar como guía para el manejo, ¿no? Para la monitorización de estos pacientes. Y lo primero es la lesión citopática en los hepatocitos. Lesión citopática en los hepatocitos, daño de células, ¿no? Células enfermas, hepatocitos dañados. Y esto va a llevar a ¿qué? Va a llevar a compromiso y elevación de las transaminasas. Ustedes pueden ver acá un esquema donde habla pues que las transaminasas se pueden elevar hasta 10 veces en hepatitis virales, que es el motivo de la clase, por medicinas entre 5 a 10 veces, y en algunos casos, según el fármaco, puede ser hasta menos de 5 veces. Entonces, de las cosas que elevan más las transaminasas, son las hepatitis virales, ¿no? Especialmente algunas como la hepatitis que vamos a mencionar ahora. Entonces, la lesión citopática entonces va a elevar estas transaminasas, llamadas antes TGO y TGP y ahora denominadas AST y ALT. La magnitud de la elevación no necesariamente se correlaciona con la extensión de la necrosis, pero sí habla de un compromiso parenquimal. Recuerden, hay un compromiso parenquimal y un compromiso canalicular. Estamos hablando del compromiso parenquimal, ¿no? La parte es citopática de los propios hepatocitos. Suele haber una lenta mejoría de estas transaminasas a lo largo de semanas, una vez que ya se dio, pues, ¿no? La hepatitis. Y en algunos casos puede haber un aumento muy rápido y una disminución también muy rápida que podría preocuparnos si está en relación a prolongación del tiempo de protrombina, o sea, otras alteraciones que hablen de síntesis alterada de proteínas o función hepática. Una cosa es inflamación y otra cosa es función. Ahora vamos a verlo en un cuadrito. Entonces, esta combinación de hallazgos nos podría predecir un cuadro de hepatitis fulminante, por ejemplo, ¿no? Otro punto común que puede haber ya no es solamente la lesión citopática, sino la colestasis. Y la colestasis está definida por la elevación de la bilirrubina conjugada, la directa, es consecuencia de un flujo biliar anormal a nivel canalicular, como estuvimos mencionando, a nivel de los canalículos, donde drena la bilis. Y también puede haber un compromiso de hepatocitos y mediadores inflamatorios que van a comprimir los canalículos. Cuando se balonan los hepatocitos, pueden comprimir los canalículos. Esta es la zona del canalículo, este es el hepatocito, puede haber una compresión y cierta afectación de la zona de los canalículos. Y esto va a traer una traducción, que es elevación de ¿qué? De la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transferasa o transpeptidasa, la GGT. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Hablamos entonces de compromiso citopático de los hepatocitos, compromiso parenquimal con una afectación de transaminasas, AST, ALT, TGO, TGP. Pero cuando hablamos de un compromiso colestásico, ya es canalicular. Es entonces un patrón parenquimal o un patrón obstructivo. Este patrón ya obstructivo habla de GGT aumentada. GGT aumentada. Y cuando acá encontré un esquemita que me pareció bastante interesante, ustedes pueden ver acá un hepatocito y ustedes pueden darse cuenta dónde hay más densidad de estas enzimas ALT, AST y dónde hay más densidad de estas enzimas como la fosfatasa alcalina y la GGT. Y ustedes pueden verlo, miren, las transaminasas son más citoplasmáticas y a nivel de mitocondrias. En cambio, la ALP, la fosfatasa alcalina, y la GGT, gamma-glutamiltransferasa, es más bien a nivel de membrana. Miren el dibujo, el esquema. Este es más citoplasmático y esto es a nivel de membrana. Para este lado está el canalículo. Entonces, cuando hay afectación canalicular, la manifestación va a ser aumento de GGT y fosfatasa alcalina. Lo mismo que ven acá. Canalículo, y acá hay más densidad de ¿qué? Verde y amarillo.
verde y amarillo, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil. Cuando hay un compromiso ya de parénquima en sí, de todo el hepatocito, ya se afectan, ¿qué cosas? La AST y la ALT, rojo, celeste, que están básicamente en citoplasma. Entonces recuerden los dos compromisos que pueden haber. Parenquimal, que es el predominante, dependiendo del virus, y el también colestásico o canalicular. Entonces acá tenemos un cuadrito interesante también, donde ustedes van a tener ALT, TGP, es la misma, ¿ya? Daño hepatocelular. AST, TGO, daño hepatocelular. Cuando hay compromiso de GGT es colestasis. Cuando hay compromiso de fosfatasa alcalina es colestasis, es canalicular. Cuando hay compromiso del TP, del tiempo de protrombina, ¿no? Es por factores de coagulación que son proteínas, hay problemas en la síntesis. Lo mismo que cuando hay albúmina baja, hay problema en la síntesis. Entonces, cada prueba de función hepática nos puede inducir a pensar si hay un problema hepatocelular, si hay un problema de canalicular colestásico, o si hay un problema ya en función, no solo inflamatorio y obstructivo, sino en función hepática, que nos sugerirá, pues, ya, de repente, una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver lo mismo acá, colestasis no inflamatoria, colestasis inflamatoria. La colestasis a nivel hepático, la colestasis no inflamatoria, por ejemplo, algunas medicinas, y hay colestasis inflamatoria, por ejemplo, en las hepatitis. Pero también hay alteración a nivel del conducto biliar, que es una colestasis ya por problema canalicular. Entonces, acá hay un problema en drenaje, como pueden verlo. Y el último marcador común es lo que se llama ya alteración en la función propia del hígado. Entonces, no es inflamación, no es obstrucción, es función. Y cuando hablamos de función, estamos hablando entonces de perfiles bioquímicos. Este marcador de función es el principal parámetro para definir la agudeza de la enfermedad. Va a guiarnos en el tratamiento del paciente, la urgencia de manejarlo o mandarlo a su casa. Y hay que hacer una valoración seriada para ir viendo cuánta afectación va dándose, cuánto compromiso avanza o no en cada paciente. Entonces ustedes, lo mismo que les mostré, acá tienen compromiso hepatocelular, compromiso colestásico, obstrucciones canaliculares y alteraciones en la función hepática. Entonces recuerden para qué sirve cada uno de los marcadores que uno pide. Entonces la función sintética alterada se va a reflejar por alteración en la síntesis, por ejemplo, de proteínas como los factores de coagulación, un TP prolongado, un INR elevado, una albúmina baja, no hay producción de albúmina suficiente, hipoglicemia por trastornos en el manejo del glucógeno, ¿no? Que es el depósito en el hígado de los carbohidratos, acidosis láctica e hiperamonemia, ¿no? Acúmulo de amonio y también de ácidos. Y es importante en estos pacientes que ya tienen estos marcadores siempre hacer un seguimiento. Insuficiencia hepática, insuficiencia quiere decir que no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, el tener insuficiencia ya habla de un compromiso que puede llevar inclusive a encefalopatía hepática y es algo que debemos monitorizar de cerca en los pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito que habla de una función sintética anormal, es un marcador de insuficiencia hepática y es indicación de transferencia a un centro de trasplantes, ¿no? Cosa que en nuestro país es complicado porque no hay mayores centros de trasplantes, salvo de salud. En otros países donde hay pues, más opciones y más infraestructura, estos pacientes que ya sin insuficiencia hepática son monitorizados en un lugar donde hay opción de trasplante. Y acá podemos tener en cuanto a las transaminasas, por ejemplo, acá lo que vamos a tener es mayor compromiso hepatocelular, mayor compromiso de parénquima, que es quien hace el trabajo, ¿no? Que es producir proteínas. Entonces, manejar el glucógeno. Entonces, tenemos pacientes con compromiso de transaminasas en virus, un aumento lento, una meseta y una disminución en semanas. Valores mayores a 500, por ejemplo. Pero cuando hay insuficiencia hepática aguda, los valores pueden tener un aumento muy brusco, muy rápido, ¿no? Más de 100 veces el límite superior.
Y eso puede darse inclusive en 24 o 48 horas y luego caer bruscamente. Y una mejoría aparente muy rápida habla de que el hígado se está afectando rápidamente y se están destruyendo los hepatocitos y ya no hay citoplasma, ¿no? Para que se libere más estas enzimas hepáticas, estas transaminasas. Entonces, tengan bastante cuidado cuando hay subidas muy bruscas de transaminasas y caídas muy bruscas en transaminasas en cuestión de pocas horas o menos de 24 horas, porque podrían estar frente a una insuficiencia hepática aguda o una hepatitis fulminante, ¿no? Los valores son altos. Y acá ven ustedes, cuando es un compromiso hepatocelular, miren, ustedes ven que fosfatasa alcalina y gamma-glutamil tienen un aumento ligero. No es un aumento marcado, porque el problema es parenquimal. ¿Sí? No es un problema obstructivo. Comenzando, ya pasando a lo que es cada uno de los virus, tenemos la hepatitis A, es el más prevalente de los 5 virus a nivel mundial, responsable de la mayoría de las formas de hepatitis agudas benignas, y aunque puede tener en algunos casos complicaciones como insuficiencia hepática fulminante, esta es infrecuente, felizmente en niños, y es más frecuente en adultos. Entonces, recordemos que la hepatitis viral es la hepatitis más frecuente, la causa más frecuente en niños. Hay una distribución prevalente en países en vías de desarrollo. Ustedes ven acá, Sudamérica, Centroamérica, México, África, ¿no? Es donde hay mayor, ¿no?, compromiso por cuestiones de salubridad, porque ustedes saben que esto es contagio por vía oral, ¿no? Fecal-oral, como ven acá, vía de transmisión fecal-oral. La vía sanguínea tiene algunos reportes, pero no es la principal. La fecal-oral es la principal. Alimentos, contacto con manos sucias, pueden llevar, pues, que lleguen las heces de alguna manera a la boca, pueden llegar a contaminar. Este es un cuadrito que deberían también recordarlo, ¿no? Este es un cuadrito que habla de exposición y evolución, historia natural post-exposición. Y en este cuadrito lo que ustedes van a poder darse cuenta es que hay un periodo de incubación. Hay un periodo de incubación que es de aproximadamente 3 semanas. La excreción del virus va a comenzar ya un poco tardío en el periodo de incubación y alcanza un máximo días antes del comienzo de los síntomas, del inicio de los síntomas. Y se resuelve a las 2 semanas aproximadamente, algunos dicen 4 semanas, de 2 a 4 semanas, después del comienzo de la ictericia. Entonces, este cuadrito, ¿qué nos muestra? Nos muestra que hay un periodo de incubación después de la exposición, que en general pueden recordarlo de 3 semanas o de 2 a 4 semanas, y luego empiezan los síntomas, que son síntomas inespecíficos. Y junto con esos síntomas en algún momento aparece la ictericia y la coincidencia de esta aparición de la ictericia y la clínica, manifestaciones del paciente con un pico de transaminasas. Entonces, por eso es que muchas veces los pacientes vienen los primeros días con unas molestias muy ligeras, le dicen que es un resfrío, que es una gripe, etcétera, lo mandan a su casa y luego de 2 o 3 días o 4 días el niño se pone amarillo. Y recién va corriendo, bueno, y ahí va corriendo a la emergencia y recién en la emergencia le hacen caso y le toman transaminasas y tenemos el pico. Por eso es que coincide, ¿no? Que los niños ictéricos, cuando ya retornan o van pues a consulta, tienen transaminasas muy altas por el pico que coincide con el inicio de la ictericia. Y este pico de transaminasas va a ir bajando a lo largo de la ictericia y síntomas que también van disminuyendo y se van yendo. Importante recordar también esto, ¿no? Recordar la excreción del virus en las heces, que se da antes de los síntomas. El paciente excreta antes de los síntomas inclusive, y el paciente va a seguir excretando hasta 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Entonces acá inició los síntomas, ya está excretando y va a seguir excretando aproximadamente 2 a 4 semanas posteriores. Ese es el tiempo que hay que decirle a la señora que cuide al resto de la familia, que tenga bastante cuidado con la higiene para no contaminarse. Las manifestaciones, pues, son algunas veces muy leves, como comentábamos, y pueden ser anictéricos, los preescolares, menores de 5 años, como les decía, hasta 60% o 70% pueden ser anictéricos, a diferencia de los grandes, ya por encima de los 5 años, y cuanto más grandes son,
ya 70% más bien son ictéricos, ¿no? O sea, la mayoría son ictéricos. En preescolares la minoría son ictéricos, ¿no? Y pasan así, como una gripe. Entonces, los síntomas, las manifestaciones van a ser mucho más floridas en niños mayores y adolescentes, pacientes con enfermedad hepática de base, de repente tienen, ¿no?, alguna enfermedad, una hepatitis asociada, o inmunosuprimidos, son los que van a tener mayor clínica, mayor sintomatología. Van a haber otras manifestaciones, aparte de ictericia, dolor abdominal, hiporexia, decaimiento, astenia. Además de eso, pueden haber otras que son más raras, ¿no? Como adenopatías, esplenomegalia, como una afectación de médula ósea, hacen hipoplasia de médula ósea que puede durar algunas semanas. Pueden hacer pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis por inmunocomplejos circulantes, por un mecanismo autoinmune. Comienzan a afectar otros órganos y pueden desarrollar esto. Sumamente raro, no es para nada frecuente, pero existe complicaciones, ¿no? En varias oportunidades hemos tenido niñitos que hacen, por ejemplo, plaquetopenia, pacientes que en algunas oportunidades han hecho compromiso también de nefritis o artritis. Poco frecuente en hepatitis A, más frecuente en otras hepatitis como la hepatitis B, por ejemplo. Acá tenemos, bueno, la misma imagen que estábamos mencionando en relación a las manifestaciones. Y en relación al diagnóstico, vamos a aprovechar esta imagen para comentarles que cómo se hace el diagnóstico de hepatitis A, buscando anticuerpos contra hepatitis A. Y esos anticuerpos pueden ser anticuerpos IgM o IgG. El que empieza y se eleva más precozmente es la IgM. Posteriormente será la IgG. Entonces, la IgM la podemos tomar cuando los síntomas son clínicamente evidentes y va a permanecer positiva hasta 4 a 6 meses después de la infección aguda. Hasta 4 a 6 meses después pueden tener IgM positiva. Hasta 4 a 6 meses después pueden tener IgM positiva. Entonces, cuando tienen algún pacientito que quieren ustedes, por ejemplo, hacer diagnóstico, como el otro día pasó con un paciente que le habían pedido sus marcadores, quieren ustedes saber si el episodio actual de las últimas semanas es hepatitis A, IgM. Pero si tienen un paciente que viene y es de provincia y tuvo hepatitis, ¿no? Le dijeron que tuvo hepatitis, se puso ictérico, pero eso fue hace, pues, cerca de un año, a ese paciente no le van a pedir IgM, porque va a salir negativo, como ustedes pueden ver. Meses tras exposición, miren cómo esta IgM para hepatitis A como cae. Entonces, si el paciente está por acá y la hepatitis fue por acá, esa ictericia que tuvo, entonces ustedes no le van a pedir acá IgM, porque va a salir negativo. Le tienen que pedir IgG. ¿Me entienden? IgG es el marcador que aparece, ¿no?, más o menos cerca de las 8 semanas siguientes al inicio de los síntomas y confiere pues la protección a largo plazo. Entonces recuerden eso. ¿Cuándo pedir IgM? ¿Cuándo pedir IgG? ¿Cuándo les va a ayudar uno u otro para que no pidan en vano, ¿no? Y no se confundan. Recuerden entonces en qué momento se eleva y en qué momento cae cada uno. La IgM y la IgG. Entonces, si yo tengo infección aguda, IgM positivo. Si yo tengo infección pasada, IgG positivo. ¿Sí? Si el paciente ha sido vacunado, IgG. Por ejemplo, el otro día hubo un paciente que le pidieron IgG. Y la niña había tenido síntomas para pensar en una hepatitis, pero parece que se equivocaron, no sé si en el laboratorio o el colega que marcó la orden, le pidió IgG. Entonces la pregunta es, ¿esto sirve para hacer diagnóstico? La señora pregunta, ¿entonces tuvo hepatitis A? Y cuando le preguntamos, señora, ¿y su niña tiene vacuna? Sí, ha sido vacunada y recién la habían vacunado hace un año. O sea, esto, respuesta a la vacuna, es IgG positivo, que es igualita a la de acá. Entonces yo no voy a poder diferenciarlo. ¿Qué debieron pedirle? IgM. Y le pidieron IgG. Entonces no puedo hacer diagnóstico si lo que tuvo y responder a eso, si lo que tuvo en realidad fue fue hepatitis A o tuvo otra cosa. Dentro de las complicaciones de la hepatitis A hay grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo, por ejemplo, son niños mayores y adolescentes. Son los que pueden tener más incidencia de complicaciones. Enfermos
hepatópatas, enfermedad hepática de base, o inmunosuprimidos, son los que pueden tener más riesgo de complicarse, que es raro, pero se pueden complicar más. Por ejemplo, haciendo insuficiencia hepática, que es poco frecuente, pero se puede dar. Si un paciente tiene hepatitis B crónica y le da hepatitis A, mucho más riesgo de que se complique, ¿no es cierto? Si es un paciente inmunosuprimido, también. Los niños chiquitos suelen tener menos problemas de insuficiencia hepática, ¿no? Los preescolares. Los escolares y adolescentes con más frecuencia tienen problemas. Si hablamos de la incidencia, que no es muy alta, pero existe, ¿no? El nivel de la viremia por la hepatitis A entonces se relacionará con la severidad. También puede haber un síndrome de colestasis prolongada. ¿Qué cosa es eso? Es pues un síndrome en el cual aparece y desaparece la ictericia durante muchos meses. Hasta 6, 8 meses puede estar así. El paciente puede no tener ningún otro síntoma, pero sí mantener la ictericia. Es raro en realidad, no es frecuente, pero tiene esos altibajos. Ustedes le hacen prueba de función hepática y salen normales. No hay problema de síntesis, no hay problema inflamatorio, a transaminasas normales, pero reaparece y se va y viene la colestasis. La fisiopatología no es muy clara de esto, no está muy bien definida, pero lo que sí se sabe es que es benigno y se resuelve sin secuelas. Acá tenemos, por ejemplo, curso clínico de la hepatitis A, remisión espontánea 90%, de 10, 9. Colestasis prolongada 10 a 20%, o sea, de 10, 1. Algunos pueden hacer inclusive hepatitis recurrente, que es más raro todavía, repetir una segunda fase, que es rarísimo, y hepatitis fulminante, que también es muy raro en relación a hepatitis A. Entonces, recuerden, sí hay complicaciones, pueden haber complicaciones, pero son poco frecuentes en general. No hay un tratamiento específico, como ustedes saben, para la hepatitis A. El manejo es básicamente soporte, hidratación según necesidades. Algunas veces cuando hay mucha ictericia, hay alteración, malabsorción en grasas y hay que darle vitaminas liposolubles, o a veces hay mucha hiperpigmentación y eso lleva a prurito, se le pueden dar algunas medicinas antipruriginosas, pero es poco frecuente que se utilicen estas dos últimas, ¿eh? Lo más frecuente es manejo de soporte, básicamente hidratación y reposo, ¿no? Hay que monitorizar sí bien a los pacientes, especialmente si hay indicios de insuficiencia hepática. La prevención, ya dijimos, cuidar 2 semanas antes y hasta 1, 2 o algunos dicen hasta 4 semanas. Yo siempre les sugiero que sean 4 semanas después del inicio de los síntomas para que no haya riesgo de que contagie a otros miembros de la familia. Hay que lavarse muy bien las manos, es importante, y la vacuna, que en nuestro país todavía no está en el esquema, pero que es importante tener en cuenta, sugerir siempre a los pacientes en la medida de lo posible vacunar. Esta vacuna de hepatitis A es una vacuna inactiva, muy inmunogénica y segura. Niños mayores de 1 año es la indicación. Es intramuscular y son 2 dosis, y la segunda dosis es 6 a 12 meses después de la primera. Entonces, al año de vida, o por encima del año de vida, se sugiere vacunar con su segunda dosis a los 6 a 12 meses. La seroconversión es de más del 90% con la primera dosis, ya tienen más del 90% de protección, y con la segunda llega al 100%. Inclusive se puede poner con otras vacunas, pero en diferentes lugares, no en el mismo, no mezclar las vacunas y ponerlas en el mismo sitio de inyección. ¿A quiénes vacunar? Niños mayores de 1 año en zonas endémicas, como nuestro país, por ejemplo, enfermedad hepática de base, inmunosuprimidos, pacientes con coagulopatías o riesgo de exposición alto en el trabajo, ¿no? En estos casos vale la pena, pero en general todos los niños deberían recibir su vacuna de hepatitis. Entonces, acá tenemos, pues, ¿no? Las sugerencias es un resumen nada más. Eso lo pueden revisar después. Básicamente lo que tienen que recordar es lo que les he explicado. En niños mayores de 1 año se puede administrar vacuna en vez de inmunoglobulina inclusive, porque la seroconversión es rápida y es muy buena, ¿no? Y como el periodo de incubación es de 3 semanas o más, entonces nos da tiempo a que haya esta seroconversión. Entonces es importante recordar que hay vacuna y también hay inmunoglobulina, pero la verdad que es muy poco frecuente su uso, especialmente en nuestro país, ¿no? Porque nosotros somos zona donde hay bastante incidencia de hepatitis, hay temporadas de hepatitis acá en nuestro país. La inmunoglobulina se puede usar preexposición o posexposición. Preexposición a los susceptibles que van a ir a zonas endémicas, ¿no? Gente que viene del extranjero, y posexposición
familiares con niños con, por ejemplo, que están con hepatitis, recién nacido de madres infectadas con hepatitis A, se puede poner profilaxis con inmunoglobulina, pero no por exposición esporádica, por ejemplo, que mi compañerito del colegio está con hepatitis o que mi compañero de trabajo tuvo hepatitis, eso no es indicación de inmunoglobulina, solamente un contacto intradomiciliario o mamá que tiene hepatitis A. El pronóstico de hepatitis A es bueno, excelente, sin secuelas a largo plazo. La única temible complicación es la insuficiencia hepática aguda, que felizmente es rara, como ya lo vimos, menos del 1%, pero sigue siendo causa de morbilidad, es frecuente todavía en países como los nuestros, y es importante conocerla para tomar decisiones de en qué momento nos ayudamos de algunas pruebas. El virus de la hepatitis B, ustedes lo conocen también, este no es RNA virus, este es un DNA, es el único DNA virus, ¿no? Tiene un genoma circular y tiene 4 genes, que son los que debemos recordar para entender los resultados de las pruebas. Entonces, tenemos lo que se llama el antígeno de superficie, que ustedes lo ven acá, hay de 3 tipos, pero están sobre la superficie del virus, por eso se llama antígeno de superficie. Estos que ven acá, 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 es la cubierta, lo más externo, ¿sí? La porción interna del virus contiene un antígeno nuclear o core. ¿Dónde estamos? Acá. El antígeno nuclear o core. Esto ya no es superficie, esto ya es dentro, en la parte interna. Es un antígeno core, antígeno nuclear. Y además hay otro antígeno, que es el antígeno E, que también es interno. Y este antígeno E es un útil marcador para la replicación viral activa. O sea, el ser positivo a E habla de que hay una replicación activa del virus en el cuerpo de la persona. Entonces es importante entender y reconocer estos 3 antígenos. El de superficie, claro de recordar, el core habla de centro o de núcleo, y el antígeno E, que también es interno. Recordemos igual que hay zonas de mayor prevalencia, ustedes ven las diferencias acá, ¿no? Con el de la hepatitis A, está diseminado por todo el mundo, hay muchos portadores crónicos, se cree que el número de casos nuevos en niños es bajo, pero difícil determinarlo porque hay muchas infecciones asintomáticas. Entonces, en niños no hay muchos estudios, estos son más bien esquemas y estudios estadísticos, epidemiológicos, pero de adultos, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite? Hay elevadas concentraciones del virus en sangre, en suero, exudados y también en saliva, líquido vaginal y semen. Entonces, a través de sangre y contacto sexual es lo más frecuente. Y también hay que tener en cuenta a aquellos niños que nacen de madres que tienen hepatitis B. Acá tenemos también una gráfica de cómo se puede adquirir en forma vertical, por jeringas, transfusiones, medicinas, ¿no? Procedimientos odontológicos, tatuajes, ¿no? Que algunas veces se hacen, poner aretes, obviamente la parte de contacto sexual también, acupuntura. Entonces hay una serie de formas en que esto se puede transmitir, y partiendo del detalle de cómo es la transmisión, que no es fecal oral como la A, sino más bien por secreciones o sangre, entonces es bastante fácil entender y recordar cuál es la prevención. El factor de riesgo más importante para adquirir hepatitis B en niños es la exposición perinatal. Madres con antígeno australiano positivo. Y si la madre tiene antígeno E positivo, el riesgo es mayor todavía. Los marcadores serológicos de infección y la antigenemia van a aparecer recién 1 a 3 meses después del nacimiento, lo que puede sugerir que la transmisión no necesariamente es intraútero, sino puede ser posterior, ¿no? Con heces o sangre de la mamá. Entonces puede ser durante el embarazo en sí, o puede ser al momento de nacer, perinatal. La inmunoprofilaxis acá sí
es una medida muy eficaz de prevenir infección con más del 95% de protección. Es importante entonces la inmunoprofilaxis que vamos a mencionar ahora en bebés recién nacidos de madres con antígeno australiano positivo. Se detecta antígeno australiano de forma inconstante en la leche materna. Por eso es que no hay riesgo de que le siga dando de lactar. No supone un riesgo mayor. La infección crónica, ¿a qué se le denomina? Se llama infección crónica cuando el paciente presenta más de 6 meses de antígeno australiano positivo. Entonces, cuando tienen un paciente con antígeno australiano positivo hay que hacerle un seguimiento. Más de 6 meses habla de cronicidad. Y esta cronicidad es inversamente, o el riesgo de esta cronicidad es inversamente proporcional a la edad. Cuanto más pequeño se contagia, más opción de ser crónico. Miren, 90% en niños menores de 1 año. Cuando es de 1 a 5 años la infección, 30%. Y cuando es joven o adulto, es 2%. Entonces, la infección perinatal, transmisión vertical, como ven acá, puede tener hasta 90% de probabilidad de llegar a infección crónica, a diferencia de la transmisión horizontal, que es menos del 5%, ¿no? O 2%, como mencionamos. Entonces, recuerden eso. Se asocia con el desarrollo de hepatopatía crónica y también se puede asociar a carcinoma hepatocelular. Recuerden, a largo plazo, estos pacientes no solo hacen infección crónica, sino también muchos de ellos pueden terminar con cáncer de hígado, hepatocarcinoma. El efecto es, pues, ingreso del virus, multiplicación del virus dentro del hepatocito, pero también hay una reacción inmunológica celular y una reacción inmunológica humoral. La celular va a hacer que se licen las células infectadas, generando lesión hepatocelular y disminuyendo, pues, los reservorios intracelulares del virus, pero va a dañar el hígado, daño hepatocelular, y también una reacción humoral que va a conferir, pues, protección a las personas. Entonces, el hepatocito es afectado, se multiplica ahí, dentro de él se multiplica, pues, el virus, pero hay unos antígenos que van quedando en la superficie del hepatocito que van a servir como el inicio para la cascada y la destrucción a través de los linfocitos, como podemos ver acá. Hay un daño al hepatocito por los linfocitos T. Entonces, va a haber un compromiso inflamatorio, va a haber un compromiso de destrucción de hepatocitos, compromiso hepatocelular. Y esta es la gráfica de hepatitis B. Acá ustedes ven que hay también un periodo de incubación, inicio de síntomas, que coincide con ictericia y con el pico también de las transaminasas. Y estos pacientes van a tener, acá ustedes pueden observar, pues los incrementos de IgM anticore, IgG anticore y anticuerpos antiantígeno australiano. Entonces van a ustedes ver en esta grafiquita que hay antígeno australiano presente desde el comienzo de la enfermedad, también el antígeno E, y que poco a poco, con el transcurso de las semanas, van a comenzar a generar anticuerpos, y vamos a ver unas tablitas que resumen mejor todo esto. Las manifestaciones clínicas son las que todos conocemos, ¿no? Ictericia, colestasis, coluria, astenia, dolor, etc. Muchos pueden ser asintomáticos, con hepatitis B inclusive, pero si comparamos con hepatitis A, los pacientes con hepatitis B están generalmente mucho más afectados. La ictericia en 25% de los casos puede iniciar a la 8ª semana y durar hasta por 1 mes. Entonces, el porcentaje de niños sintomáticos es mayor que con hepatitis A y la insuficiencia hepática aguda también es más frecuente que con hepatitis A. Recuerden eso. Puede asociarse a infección crónica, depende del momento en que se adquirió el virus, ya lo vimos en una gráfica, y se puede asociar a cirrosis y también a cáncer. Para el diagnóstico tenemos que recordar lo siguiente: si yo quiero saber si el paciente ha tenido una infección aguda, lo que yo necesito ver es, 1, si puede estar positivo el antígeno australiano porque la infección es aguda, tiene el virus replicando, tengo
antígeno de superficie positivo. Si es una hepatitis aguda, también puedo tener ya formación de anticuerpos contra antígeno de superficie. Y además, IgM anticore, anti-antígeno core. Entonces, la combinación de estos tres me hablará de ¿qué? De una infección aguda. Presencia del antígeno de superficie del virus, presencia de formación de anticuerpos por la infección actual y presencia de anticore. El antígeno, ¿se acuerdan? Nuclear, ese antígeno que está intracelular, ese también se eleva. Eso me hablará de una infección aguda. Pero yo puedo tener también una infección pasada, recuperada. ¿Y ahí qué voy a tener? Ahí lo que voy a tener ya no es antígeno de superficie positivo. Lo que voy a tener es anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo y anticore IgG. Eso habla de pasado, a diferencia del IgM que estábamos comentando acá. Entonces, estos dos marcadores positivos hablará de una infección antigua. Y si yo pienso, ¿será o no será por la vacuna? ¿Qué debo diferenciar? El paciente con vacuna o con generación de defensas por vacuna no positiviza el anticore. El anticore solamente se va a positivizar cuando hay infección propia, no por vacuna. Sí pueden tener anticuerpos, antígeno de superficie, pero el anticore es negativo. Ajá, esto entonces, si tengo este patrón, estos resultados, señora, esto es efecto de vacuna. Si tengo estos, esto es una infección antigua. Y si tengo lo anterior, estaría hablando entonces de una infección que es actual, ¿no? Actualmente lo que tiene su niño es una hepatitis aguda y esperemos se resuelva. Entonces acá tenemos el cuadrito donde la hepatitis A, la hepatitis B, algunas veces va fulminante, igual, poco frecuente, pero mayor, menos del 1% en A, acá hablamos del 5%, y desarrollo de inmunidad según el momento en el cual se contaminó, infección persistente o crónica, como estado de portador, o como hepatitis ya crónica, que puede ir a cirrosis y a cáncer. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente es de soporte. Y hay tratamientos básicamente en adultos, en niños pocos en realidad. Los pacientes, entonces, lo que debemos recordar en general es que el objetivo del tratamiento es el cese de la replicación activa, que se va a manifestar por la cero conversión, la negativización del antígeno E, que es el de la replicación activa. Y el objetivo es que el paciente no vaya, pues, a cirrosis. El objetivo es que el paciente con insuficiencia hepática con cirrosis no vaya a insuficiencia hepática y necesite trasplante y también evitar que desarrolle un cáncer. Entonces, finalmente, yo tengo los objetivos del manejo, que son esos. Para la prevención hay vacunas que se colocan y ustedes saben ya los esquemas de vacunación, pero lo que me interesa que recuerden un poco más allá de la prevención y vacunas, que tiene la vacuna una seropositividad muy importante, más del 95% con sus 3 dosis. Hay que recordar que también hay inmunoglobulina, ¿no? Y la inmunoglobulina básicamente se usa en pacientes según sea positiva la mamá o no. Si la mamá es positiva, lactantes nacidos de mujeres con antígeno australiano positivo, antígeno de superficie positivo, es lo mismo, deben requerir vacuna al nacimiento 1, 2 meses y 6 meses. La primera dosis debe asociarse a la inmunoglobulina, tan pronto como sea necesario para bloquear el efecto y con eso tener más protección para que el niño no desarrolle la enfermedad. Recuerden bien esa parte. Entonces, madre antígeno australiano positivo, vacuno y pongo inmunoglobulina para proteger a ese niño de los virus activos y no genere enfermedad con riesgo de infección crónica a largo plazo. Y solo unas palabras de hepatitis C, porque la verdad que esta es un poco frecuente en niños y más en nuestro medio. Esta es la causa más frecuente de casos conocidos antes como no A, no B, relacionados a transfusión sanguínea. Es también variable la distribución a nivel mundial.
Pero recordemos que esta hepatitis C tiene en niños una transmisión perinatal prevalente, importante, igual que la B, ¿no? por las secreciones que se producen al momento de nacer, y hay una transmisión vertical en hasta 5% de los recién nacidos de madres virémicas. Hay algunos factores como VIH que empeoran el pronóstico, y recordemos también que la infección aguda puede ser leve y de comienzo insidioso. Rara vez va a insuficiencia hepática, pero sin embargo es el virus hepatotrópico de los que hemos conversado con mayor probabilidad de cronicidad. Es el que puede llevar a mayor cronicidad. Y eso lo vamos a ver también acá. Ay, perdón. Eso lo vemos acá. Hepatitis C, entonces, miren, insuficiencia hepática fulminante, menos del 1%, como la A. La B era cerca del 5%. Erradicación, 20 a 40%. Infección persistente, 60 a 80%. Y hepatitis crónica, que puede terminar en cirrosis, 20%. Entonces recuerden que esta hepatitis C, la importancia que tiene es que es por vía sanguínea, transfusiones, que algunos se salvan y erradican, especialmente niños, más que adultos, pocos adultos erradican, más tirando hacia el 20% de adultos erradican, en cambio los niños pueden llegar a 40 o 50%, y esto es lo valioso, infección persistente, ¿no? Esta infección persistente, frecuente, 60-80% de casos, que puede ser primero silente e ir desarrollando esa hepatitis crónica, que puede terminar en una cirrosis y asociarse también pues a cáncer. Entonces, recordemos, este es el cuadrito de los tipos de hepatitis que hemos conversado, las formas de transmisión, los que van a cronicidad, la B y la C, la A no, la fulminante, la B, más que las otras, eso ya lo vimos con números, y el periodo de incubación que en la A es bastante menor que en las otras, que en la B y en la C. Entonces, ya hablamos de las complicaciones. El diagnóstico se hace con pruebas clínicas para detectar el virus de la hepatitis C y también con anticuerpos. También podemos buscar anticuerpos de hepatitis C. Entonces yo puedo tener lo mismo, periodo de incubación, síntomas, ictericia, pico de transaminasas, y puedo medir luego de varias semanas, 2 a 4 semanas de inicio, recién comienza a elevarse anticuerpos para hepatitis C. Entonces puede haber un periodo en el cual salga negativo, por si acaso, eso hay que recordarlo. Finalmente, tampoco hay tratamiento para la hepatitis C, ¿no? En adultos usan interferón, pero en niños no. Los niños tienen una mayor probabilidad de eliminar espontáneamente el virus y menor riesgo de patopatía avanzada o rápidamente progresiva. Por eso es que en niños se justifica pues el observar, seguir, monitorizar y no necesariamente empezar tratamiento rápidamente. Entonces se puede dar un margen de observación para ver si erradica en los niños. Eso es importante recordar. El pronóstico en los niños es mejor. No hay vacuna para prevenir, tampoco inmunoglobulinas. Hay que hacer solo un seguimiento en estos pacientes. Y paciente vacunado contra A y contra B, mucho menos riesgo de desarrollar insuficiencia hepática si le da para mala suerte una C. Por eso es importante siempre tener el esquema completo, el esquema de vacunas A, B, y bueno, para C no hay, ¿no? Pero la forma de prevenir pronósticos, malas evoluciones, es tener vacunas. Finalmente, entonces, se deben comprobar los títulos víricos anualmente si es que ya tiene diagnóstico de hepatitis C, hacer un seguimiento, inclusive no solamente de anticuerpos, sino de virus, de carga viral. En la mayoría de pacientes desarrolla hepatitis crónica en algún momento, especialmente en adultos, y el daño hepático progresivo es mayor en pacientes que tengan comorbilidades como consumo de alcohol, bueno, en adultos, el genotipo del propio virus y alguna predisposición genética que pueda tener. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Igual que la vez anterior, yo les voy a hacer llegar el resumen de la clase, ¿no? Para que ustedes lo tengan y le puedan dar una repasadita.
¿Alguna duda, pregunta que tengan? Porque ya estamos, creo, sobre la hora también. Doctora, una consulta. Sí, En la parte de hepatitis C nos dice que tenemos que observarlo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo más o menos tendríamos que observarlo? Y ya claro. decir, ¿no? Parece que no mejora y hay que empezarle tratamiento. Claro, generalmente se hace el seguimiento de estos pacientes para ver si van o no a cronicidad y generalmente el periodo es de 6 meses o un año que hay que hacerle seguimiento al paciente. Entonces se hace seguimiento, se hacen cargas virales y se ve si hay manifestaciones. Porque la insuficiencia hepática, perdón, porque la hepatitis crónica puede ser silente, ¿no? Uno no se puede, de repente no se da cuenta que ya hay daños en función o inflamación a nivel del hígado y por eso se hacen marcadores inflamatorios como transaminasas, función hepática, albúmina, tiempo de coagulación y a la par de eso la viremia, ¿no? Si esa viremia va controlándose, va bajando, ese paciente probablemente no va a cronicidad, ¿no? Eso pasa en niños, como les digo, más que en adultos, ¿no? En adultos sí. Muchas veces se inicia tratamiento relativamente precoz por el riesgo que tienen, ¿no? Y cuanto más grande es, más riesgo de cirrosis y más riesgo de cáncer, ¿no? Hepático. Gracias, María Elena. Entonces, si no tienen ningún otro comentario, ya va a entrar, creo que la doctora, a dar su clase. Vamos a parar la grabación. Ay, ¿qué hice?